Video número 5. Continuación, calidad del agua. Bueno, señores estudiantes, hoy vamos a trabajar la parte de aguas residuales industriales, aguas residuales municipales y un poco sobre la norma de vertimiento de aguas residuales. Entonces, vamos a ver las industriales. Entonces, veamos a ver un poquito más sobre esta situación. Las aguas residuales industriales son tan variadas como la propia industria. Más aún, cada industria puede verter aguas de características diferentes. Los procesos intermitentes o temporales producen además una gran variación de la contaminación a lo largo del tiempo. Dentro de cada industria puede existir aguas residuales de procesos, de limpieza, doméstica, de refrigeración y calefacción, y aguas de escorrentía por lluvia sobre la zona industrial. En muchas instalaciones industriales, las aguas se tratan por separado. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos decir nosotros que las aguas residuales tienen estas características, no. Cada industria tiene una característica de sus propias aguas residuales. Si es una industria siderúrgica, si es una industria metalmecánica, si es una industria de alimentos. Entonces, todos tienen sus propias características. Inclusive, dentro de las mismas aguas residuales de una empresa, hay diferentes tipos de aguas, ¿no? En una empresa yo puedo tener agua de doméstica, de refrigeración, de calefacción. Entonces, digamos, para cada caso puedo yo generar procesos de tratamiento. Entonces, como se dice acá, pues las aguas son variadas y depende de cada industria. Sin embargo, dice, puede establecerse ciertas características a todas o a una parte de las aguas residuales industriales. Algunas aguas residuales industriales presentan una contaminación predominantemente orgánica y biodegradable, industria de alimentación. Entonces, como yo digo, industria de alimentación, mucha materia orgánica, ¿cierto? Y esa materia orgánica es biodegradable. Entonces, aquí, por ejemplo, yo diría que el contenido de materia orgánica es alto. ¿Cómo lo relaciono con el contenido de la materia orgánica? Con la DBO. Entonces, si yo tengo DBOs altas, pues yo digo, tiene un contenido de materia orgánica alto y esta es biodegradable. Por lo tanto, yo puedo, por ejemplo, aquí en ese caso, trabajar procesos biológicos, ¿no? Ahí vendría no, esta industria de alimentos tiene mucha materia orgánica biodegradable. Ahí entro yo a decir, el proceso biológico es aerobio o anaerobio. Entonces, yo sé que si tiene mucha materia orgánica, el proceso va a ser anaerobio. Pero si tiene una moderada contaminación de materia orgánica, puede ser el proceso aerobio. Dice, se diferencia de las aguas residuales domésticas en producir una contaminación más concentrada y en no poseer las concentraciones adecuadas de nutrientes para el tratamiento biológico. Tienen problemas, ¿no? Industria de alimentos. Tienen alta concentración de materia orgánica, o sea, alimento para los microorganismos. Sin embargo, no tienen una concentración adecuada de nutrientes, o sea, de nitrógeno y fósforo. Entonces, yo en estos procesos puedo decir, bueno, yo hago un tratamiento biológico porque voy a depurar la materia orgánica, pero no, el nutrientes tengo pocos. Entonces, yo puedo hacer en el proceso agregarle los nutrientes. ¿Para qué? Para que los microorganismos se desarrollen, si no, no se desarrollan por la ley del hierro. Otras aguas industriales presentan una contaminación predominantemente insoluble y no biodegradable, papel y petróleo. No, pues a mí me dicen la industria del papel, la industria del petróleo, no es bien. Entonces yo tengo que utilizar no medios biológicos, porque no va, ¿no? De pronto medios físico-químicos, ¿no? Pero biológicos no, entonces eso es difícil, que los microorganismos me rompan las cadenas del papel o del petróleo. Entonces aquí yo biológicos no puedo, aunque hay algunas bacterias que ya rompen las cadenas del petróleo. Otras aguas se caracterizan por tener una contaminación orgánica importante, pero con cantidades de tóxicos considerables, textiles, curtidos, por ejemplo, en este de curtidos, ¿no? Tenemos cromo, ¿no? Y el cromo es metal pesado y es tóxico, industrias químicas, siderúrgicas. Entonces hay mucho tóxico metal pesado.
Entonces yo no puedo meter tratamientos biológicos, porque si yo a un agua con tóxico le meto un tratamiento biológico, pues destruyo los microorganismos. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Entonces yo diría que, por ejemplo, esto de curtidos, ¿no? Cromo trivalente, eso es un tóxico. Entonces yo no voy a meter esas aguas de curtidos, las voy a meter en proceso biológico. Yo tendré que meterla en proceso físico-químico. Y después sí puede ser biológico. Estas aguas precisan de una eliminación de productos tóxicos antes de proceder al tratamiento biológico. Algunas otras se caracterizan por evacuar una contaminación predominantemente mineral, siderurgia, cemento, explotaciones mineras. Entonces aquí no, son materias inorgánicas, entonces los microorganismos no van a hacer nada. Entonces yo tengo que colocar otro tipo de tratamiento, de pronto un físico-químico. Finalmente, puede haber otras con contaminantes específicas como la reactividad industrial nuclear o hidrocarburos o de productos muy variados químicos. En conclusión, hay que conocer el tipo de industria, tipo de procesos y costumbres para determinar las características de sus aguas residuales. Muy importante esto, ¿no? Es decir, un proceso industrial no es un proceso, digamos, específico, ¿no? Para todas las industrias, no, depende del tipo de industria. Y si tiene mucha materia inorgánica o tóxica, no vamos a utilizar procesos biológicos. Contaminantes principales, dice. Materia orgánica. Diferencias entre aguas residuales industriales y domésticas. Aguas residuales industriales, materia orgánica disuelta, por ejemplo, industria de alimentos, gran cantidad de materia orgánica, 80%. Las domésticas no, las aguas residuales tienen entre el 20 y 40% del total de la materia orgánica disuelta. Las aguas residuales, gran cantidad de materia orgánica, dice de O5 entre 0 y 100.000. Por ejemplo, las aguas residuales provenientes de los rellenos sanitarios, lo que generan son lisiviados. Y esta materia orgánica está entre 15.000, 20.000 o 30.000 miligramos por litro. En las aguas residuales, sin embargo, así no son muy contaminadas. La concentración de materia orgánica es más baja, ¿no? Entre 200 y 400 la materia orgánica. O sea, es baja, no es muy alta. Entonces yo digo, pero esta de 200 está bien. Entonces yo digo, y de esta DBO, pues el 60, 70% puede ser materia orgánica biodegradable. Entonces yo utilizo procesos biológicos. Las aguas residuales industriales, decíamos nosotros que la industria de alimentos tiene baja concentración de nitrógeno y fósforo. Respecto a la materia orgánica, nitrógeno y fósforo son los sustratos limitantes. Este nitrógeno y fósforo son los factores limitantes, son nutrientes. Entonces, para que sean factores limitantes, la materia de DBO5 sobre N o la DBO sobre el fósforo tiene que ser mayores de 5. Existe materia orgánica no biodegradable por vía biológica, cuando la DQO sobre la DBO5 es mayor de 5. Entonces, aquí, cuando me dé esto, dice materia orgánica no biodegradable por vía biológica. Entonces, yo, cuando esta es relación de 2,5 DBO, ¿no? La DQ es mayor de 2,5 DBO. Entonces, cuando hay esta relación, yo quiero decir que no puedo hacer procesos biológicos, porque la materia orgánica no es no biodegradable. Y los microorganismos se comen la materia orgánica biodegradable. Si existe materia tóxica, la DBO5 es igual a 0, muy baja, ¿no? La materia orgánica es tóxica o muy baja, la materia de DBO5, pues contenido de materia orgánica, pero si es tóxica, pues los microorganismos los van a matar, ¿no? Entonces la DBO5 es muy baja. O sea, la temperatura, dice, puede tener temperaturas elevadas en centrales térmicas, aguas residuales de proceso. La temperatura del agua residual doméstica es más de 2 grados centígrados por encima del agua de suministro. Otro elemento que debo tener en cuenta es que la temperatura para aguas residuales no debe superar los 40 grados centígrados. Productos tóxicos, por ejemplo, metales pesados como el mercurio, el cadmio, el cromo, el níquel, el cobre, el plomo, cianuros, industria metalúrgica. Estos, pues yo si les echo a las aguas, son tóxicos porque matan los microorganismos. Ácidos y bases, se presentan pH de industria química, gran concentración de sales por las calderas, la refrigeración, ¿no?
Entonces son sales que salen de las carreras y repiten. Aceites hidrocarburos por máquinas y talleres y radioactividad industrial nuclear. En la tabla 2.2 se detallan los ensayos característicos a realizar para determinar las calidades de las aguas residuales industriales. Entonces vamos a ver ahora sí las aguas residuales urbanas, que son diferentes. Se conocen con este nombre las aguas residuales que proceden de las ciudades. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a añadir alcantarillado y ¿qué vamos a evacuar? Aguas residuales urbanas, aguas domésticas, industria, comercio, escuelas, etc. Se componen fundamentalmente de aguas residuales domésticas que contienen un cierto porcentaje de aguas residuales industriales, aguas infiltradas en el suelo y aguas de escorrentía urbana, o sea, agua lluvia. Una de las características principales del agua residual urbana es su biodegradabilidad. Entonces decimos, entonces es agua residual urbana biodegradable. Entonces aquí sí podemos hacer procesos biológicos. Es decir, que es posible tratarla mediante tratamientos biológicos. Esta posibilidad de los tratamientos implica que un porcentaje importante de la materia orgánica contenida en el agua es biodegradable. Entonces, ¿por qué? Porque los microorganismos se van a comer no se van a comer lo que no es biodegradable. Que las cantidades de nitrógeno y fósforo, entre paréntesis nutrientes, contenidas en el agua, permiten un crecimiento equilibrado de los microorganismos. O sea, esas aguas tienen nitrógeno y fósforo. ¿De dónde viene? Pues la urea, de la orina. ¿Y el fósforo de dónde? Pues de los detergentes que utilizan en la vivienda, ¿no? Entonces tienen contenido en nitrógeno y fósforo. Dice que están ausentes productos tóxicos en concentraciones suficientes para provocar la muerte e inhibición de los microorganismos. Las condiciones 1 y 2 dice, se resumen de las siguientes condiciones. DBO5 sobre DQO aproximadamente de 0,5 a 0,65. ¿Qué quiere decir? Que las aguas residuales urbanas, ¿no? la DQO es el doble de la DBO. Por ejemplo, si yo digo, el agua residual urbana, ¿cuánto es la DBO? 150. Entonces yo digo, aproximadamente el doble es la DQO. Entonces, aproximadamente tiene 300. Generalmente eso pasa por estos valores. La DBO5 sobre el nitrógeno menor o igual a 20 y la DBO5 sobre el fósforo menor o igual a 200. Entonces son las condiciones. Según la red de alcantarillado puede ser una red separada, dos redes, una aguas residuales domésticas y otras para aguas residuales fluviales o una red unitaria. Entonces podemos nosotros tener un solo tubo, ¿no?, que me llegue las aguas residuales domésticas. Otro tubo que me lleve las aguas residuales de la escorrentía fluvial, o sea, agua lluvia. O también hay redes unitarias que me llevan por un solo tubo las aguas residuales domésticas y las aguas residuales domésticas y las aguas lluvia. Esto lo veremos en alcantarillados. Un elemento muy importante cuando vamos a diseñar es la parte de cargas de contaminación. Voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos nosotros de pérdida de carga, decimos nosotros pérdida de carga por fricción y por aditamiento. Las pérdidas de carga por aditamiento, nosotros podríamos calcular las pérdidas de carga por medio de la fórmula universal K por V al cuadrado sobre 2G. Esto viene de hidráulica. O también puedo utilizar las longitudes equivalentes. ¿En qué consiste de longitudes equivalentes? Transformar, ¿no?, las pérdidas de carga en metros lineales de tubería recta. Entonces yo digo, este accesorio tiene tantos metros lineales de la tubería recta que se está instalando. Entonces yo estoy haciendo una equivalencia entre la pérdida y la longitud. En este caso también, esta parte de cargas de contaminación dice, se admite que un habitante de una comunidad en un país o región determinado y según las condiciones de abastecimiento de agua, nivel de vida y sistemas de alcantarillado disponible, vierte una cantidad media de contaminación fija y bien determinada, expresada en gramos habitante día. Mire, cuando hablamos de acueductos, cuando yo estoy hablando en litros habitante día, es la dotación neta, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando de cuánto evacúa un habitante por día, o sea, gramos habitante día.
A este respecto, en países europeos y Colombia pueden considerarse las cargas medias por habitante y por día que se muestran en la tabla de ustedes. Entonces dice, red separativa, por ejemplo, zona residencial, DBO5, 50 kilos, 50 gramos habitante día. Cuando es núcleo por zona residencial esto, pero es cuando es la población, 60 gramos habitante día. Y cuando es la red unitaria, que es por un solo tubo, van las aguas lluvias y las aguas sanitarias, la DBO5, ¿no? O sea, en gramos habitante día, se puede en miligramos por litro o también se puede expresar en gramos habitante día, son 75 gramos habitante día. Y también aquí están los sólidos. Por ejemplo, Medellín, decíamos nosotros, nos debió 5, 45, Bogotá 61, poblaciones pequeñas 40. Entonces, con estos elementos, yo entro a trabajar lo que se llama habitante equivalente. Con estos. Entonces dice, el concepto de carga contaminante es la base del habitante equivalente, que permite traducir las actividades no proporcionales al número de habitantes, industria, comercio, hoteles, hospitales, a una población equivalente que contaminaría en el mismo grado. Por ejemplo, ¿no? Yo digo, bueno, una industria pecuaria. Entonces yo digo, esta industria, ¿no?, contamina como tantos habitantes equivalentes. Por ejemplo, dice, esta industria contamina como 100 habitantes. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, haciendo una interrelación de lo que la carga contaminante de la industria es igual a la carga contaminante que botan 100 habitantes. Entonces, estoy haciendo la industria como habitante equivalente. Se trata de expresar la contaminación de una industria-ciudad para un contaminante dado como si fuera producida por una población humana. Una industria, dijimos X, industria de alimentos, esa contamina igual a 100 personas. Así, una industria de alimentos, industria láctea. Uy, entonces industria láctea, ¿no? Pues ¿cuánta carga contaminante? Entonces dice tanto, eso es como que fueran 200 o 500 habitantes equivalentes. Es decir, la carga contaminante que va a botar la industria, la botan aproximadamente 500 habitantes equivalentes. Si un habitante produce KSUI gramos habitante de DBO5, una industria con un KSUI y una DBO5 producirá habitante equivalente de la industria. KSUI por DBO5 de la industria sobre KSUI en gramos habitante. Así dice, una vaca tiene 10 habitantes equivalentes. O sea que la carga contaminante que bota una vaca es como que si la botaran 10 humanos. Un cerdo, 3 habitantes equivalentes, o sea que lo que evacúa un cerdo es equivalente a 3 habitantes. También se puede referir a gramos de DBO5 cabeza día, gramos de DBO5 unidad de producción día. Ejemplo, vamos a ver. Calcular la población equivalente de una industria que descarga 50 litros de desechos con una DBO5 de 2.000 miligramos por litro. Esta es una industria que está muy contaminada, ¿no? O sea, la materia orgánica que manda es harta, porque la APS 2000, las aguas residuales urbanas tienen 200 o 300, esta tiene 2000. De pronto es una industria de vinos, ¿no? Una industria láctea. Pero descarga 50 con una contaminación total. Asumir que la producción de DO5 de una persona es de 45 gramos al instante día. Entonces, esto estamos diciendo. ¿Cómo lo podemos saber? Pues aquí, ¿qué población está? Si es zona residencial, si es zona urbana, etc. Entonces, teníamos 50 litros por 2.000 miligramos por litro, porque es la contaminación, y dividido entre 45 gramos habitante día. Estos son elementos para la transformación. Y esto da como esa industria, es como que si estuvieran evacuando 192.000 habitantes. Esta industria es como que si. Entonces yo podría trabajarlo con una población de 192.000 habitantes o una descarga de 50 con una DBO5 de 2.000. Yo puedo hacer esto como habitante de litros habitantes que tengo equiparados a la descarga de ese sistema.
Entonces veamos a ver otro elemento que es el control de calidad de agua, un agua de calidad con sus características la hacen aceptable para cierto uso y de acuerdo a su uso se fijan criterios o normas de calidad límites de impurezas o contaminantes. Se establece control en la cantidad de agua para, ¿no? Control de cantidad de agua para abastecimiento. Por ejemplo, ¿quién es el receptor? Nosotros. Control de calidad de agua de uso potable. Entonces, de uso pecuario. No es lo mismo para uso pecuario que para uso agrícola o uso industrial. Entonces, por ejemplo, para uso potable tenemos la resolución 0330. ¿No? Esa resolución hace referencia a la calidad de agua para uso potable. La calidad del agua por el medio de transmisión, el control de calidad de aguas naturales para baño, hay que ver cultivos para toma o abastecimiento. Entonces, por ejemplo, en acueductos ya vamos a hacer control de calidad de agua para tomas de abastecimiento. Y ahí hay una tablita, ¿no? en abastecimiento pues, que le dice cuál es la calidad del agua de la fuente contaminante. Dice medio natural, cauce del río, territorio, mar, planta de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer en el alcantarillado? Pues vamos a entrar a lo que se llama PTAR, planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Que vamos a entregar al cauce del río, ¿no? Podemos entregar al cauce del río o a la planta de tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? El alcantarillado está, por ejemplo, en Pasto. El alcantarillado está vertiendo al río Pasto, ¿cierto? Directamente a una fuente superficial. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Llegar la alcantarilla, antes de botarla, tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Qué hace esa planta de tratamiento? Pues disminuye la contaminación que le vamos a vertir al río, a la fuente superficial. O sea, tenemos un alcantarillado, va a pasar a una planta y lo vamos a entregar al río. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el control de contaminación de vertidos? Pues el objetivo dice alcanzar los límites de calidad de aguas naturales. O sea, que cuando yo vierta, no ejerza contaminación sobre la fuente superficial. Entonces, normas de vertimiento. Entonces, viene aquí, le dice, esta es una resolución importantísima para ustedes, que es la resolución 0631 de marzo del 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Dice, por el cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Entonces, miren, cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Entonces, valores límites, cuando usted entra, bota el alcantarillado, o también dice vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales o a los sistemas de alcantarillado público. Y se dictan otras disposiciones. Entonces, esta es, lo puse allí, porque vamos a trabajar esta resolución, para que se les grabe allí, pero vamos a ver la resolución 0631. Ustedes la pueden obtener en internet o yo les voy a enviar una copiecita de esto. Entonces, vamos a ver la resolución 0331 y la tenemos aquí. Vamos a ver esta resolución. Bueno, pues considerándolos pueden ustedes resuelven. Objeto y ámbito de aplicación. Vamos a ver la norma, porque esto es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué van a hacer? Evacuar agua al río. Entonces tienen que saber cuáles son los parámetros de vertimiento. Objeto y ámbito de aplicación. La presente resolución establece los parámetros y los valores límites máximos permisibles que deberán cumplir quienes realizan vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. Entonces, yo estoy virtiendo al sistema de alcantarillado público. En Popasto, ¿no? Está virtiendo a los cuerpos de aguas superficiales.
Igualmente se establecen los parámetros objeto de análisis y reporte por parte de las actividades industriales, comerciales, de conformidad con el artículo 18 de la presente resolución. El anexo 2 se relaciona a las actividades industriales y comerciales y de servicio para las cuales se definieron los parámetros y valores límites máximos permisibles específicos de análisis de reporte. Parágrafo. La presente resolución no aplica a los vertimientos puntuales que realicen a aguas marinas o al suelo. Definiciones. Esto es muy importante, ¿no? Para la aplicación de la presente resolución se adoptan las siguientes definiciones. Aguas residuales domésticas son las procedentes de los hogares, así como las de las instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, ¿no?, comerciales o de servicios y que corresponden a descargas de los retretes y servicios sanitarios. Descarga de los sistemas de aseo profesional, lucha, lavamanos, de las áreas de cocinas, cocinetas, de las posetas de lavado, de elementos de aseo y lavado procedente de piso y lavado de ropa. No se incluyen la de los servicios de lavandería industrial. O sea, aguas residuales domésticas, de la vivienda, ¿no? Y estas no domésticas son las procedentes de las actividades industriales o de servicios distintas a las que constituyen las aguas residuales domésticas. Si usted ya no tiene una vivienda, está botando el río, pues es agua residual doméstica. De resto, son aguas residuales no domésticas. Dicen, disposiciones aplicables a los vertimientos puntuales de aguas residuales, del cumplimiento de la norma de vertimientos cuando la captación y la descarga se realicen en el mismo cuerpo de agua. Yo descargo y después capto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿No? O yo capto y después descargo, ¿no? Dice, cuando la captación del cumplimiento de la norma de vertientes, cuando la captación y la descarga se realicen en el mismo cuerpo de agua. Cuando la captación de agua y la descarga de las aguas residuales se realicen en el mismo cuerpo de agua superficial, se procederá a realizar la sustracción del valor de la carga entre las mismas, ¿no?, de cantidades básicas, kilo, de los metales y metaloides y de los elementos, sustancias o parámetros considerados para la tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los vertimientos puntuales. Entonces, ¿cuánto está el río inicial? ¿Cuánto está el río final? Entonces, ahí hay una descarga que es una carga máxima que hay que saber cuántos kilogramos de qué materia orgánica estamos botando al río. ¿Y para qué es eso? Porque con esos kilos que está botando el río, usted está generando, tomando el río como una cloaca. Y entonces ahí se fija lo que se llama una tasa retributiva. Quiere decir que tiene que pagar porque está contaminando el río. Entonces, aquí viene esta palabrita tasa retributiva que es muy importante en la parte del medio ambiente. Para realizar lo anterior se utilizan los balances de materia o de masa y las caracterizaciones de agua de la captación y la del vertimiento correspondiente, de acuerdo con la actividad industrial, comercial o servicio. Entonces, yo lo que capto y lo que estoy evacuando, ¿no? Y esa diferencia es la que tengo que pagar. Una vez efectuada la sustracción, se realiza el cálculo del valor de la concentración del parámetro de vertimiento puntual y se hace el respectivo control del cumplimiento de la presente resolución de acuerdo con los límites máximos permisibles exigidos por la respectiva actividad industrial, comercial o de servicio. Los balances de materia o de masa y la realización de la caracterización de los vertimientos puntuales deberá realizarse simultáneamente en el mismo periodo de tiempo calendario. El balance de materia o de masa debe satisfacer la ley de conservación de la materia o de la masa. De los vertimientos puntuales con sustancias radiactivas, eso no se puede botar, ¿no? Las sustancias radiactivas se rigen por lo dispuesto en la resolución tal del Ministerio, por lo cual se adopta el reglamento para gestión de los desechos radiactivos en Colombia. El parámetro de temperatura, ¿no?, y la sonda de mezcla térmica para todas las actividades industriales, comerciales o de servicios que realizan vertimientos puntuales de aguas residuales a un cuerpo de agua superficial y a los sistemas de alcantarillado público, tendrán en el parámetro de temperatura como valor límite 40 grados centígrados. No se puede pasar. Para actividades industriales, comerciales o de servicio,
excepto la generación de la energía técnica por procesos térmicos, termoeléctricas, que realicen vertimientos puntuales de aguas residuales o cuerpos de aguas superficiales. La diferencia de los valores de temperatura en la zona de mezcla térmica del cuerpo de agua superficial receptor con respecto a la temperatura del mismo antes del punto de vertimiento puntual a una distancia máxima de 100 metros deberá ser menor o igual a 5 grados. Esa diferencia de la zona de mezcla, 5 grados. Considerando las mediciones y determinaciones de la sección transversal y perpendicular del cauce al cuerpo de agua receptor. Bueno, estas son algunas normas. Pero vamos a ver esto que ya es más o menos. Dice, valores límites máximos permisibles microbiológicos en vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas y no domésticas, ARND, a cuerpos de aguas superficiales. O una cosa es un cuerpo de agua superficial y otra verter a una alcantarilla. Entonces, aquí estamos hablando de que estamos votando a un cuerpo de agua superficial. Parámetro microbiológico de análisis y reporte de los vertimientos puntuales de aguas residuales a cuerpos de aguas superficiales. Se realizará el análisis y reporte de los valores de la concentración en número más probable, ya habíamos hablado nosotros en 100 mililitros, de los coliformes termotolerantes presentes en los vertimientos puntuales de aguas residuales y no residuales, mediante los cuales se gestionen excretas humanas y o de animales a cuerpos de aguas superficiales cuando la carga máxima en las aguas residuales antes del sistema de tratamiento es mayor a 125. ¿Cuándo se aplica esto? Pues cuando la carga en kilos de VO5, de 125 kilos día, pero yo la VO5 la tengo miligramos, ¿no? Por litro. Y si yo multiplico eso por litros, divido entre el litros por segundo, pues me daría kilos día. Entonces esto pues se transforma, hay una de miligramos por litro, estoy hablando de miligramos, gramos, kilos, metro cúbico, ¿no? Y si yo digo metro cúbico día, pues entonces yo divido, multiplico por metro cúbico día y entonces me da kilos día. Pero esto tiene que tener en cuenta cuánto es la cantidad de agua. Bueno, dice parámetros de ingredientes activos de plaguicidas de las categorías toxicológicas A, B y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas, aguas residuales a cuerpos de aguas superficiales y al alcantarillado público. Esto tiene en cuenta la parte de tóxicos, ¿no? Y que dice usen directamente sus actividades industriales y servicios o las materias primas o insumos contengan plaguicidas con ingredientes activos de las categorías toxicológicas de tal y de acuerdo con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de Protección, y quien haga sus ventas y si haga sus veces para lavado y limpieza de desinfección de productos agropecuarios, mantenimiento de aeronaves, ¿no? ¿Qué más sigue? Mantenimiento de su infraestructura, incluyendo la asociada con dos ítems anteriores, sistemas de refrigeración, enfriamiento, intercambio de calor. Entonces, aquí tiene una serie de valores límites que los pueden leer ustedes, ¿no? Estos, que por eso le digo ingredientes activos de plaguicidas y de las categorías toxicológicas 1A, 1B y 2. Bueno, esto ya es meternos en camisa de 11 varas. Porque esto ya es más de competencia de unas aguas industriales específicas. Pero parámetros físico-químicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales domésticas y no domésticas de los prestadores de servicios públicos de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales. Sí, porque estoy hablando de prestadores del servicio público de alcantarillado a cuerpos de aguas superficiales. O sea, ¿quién, por ejemplo, está en este caso en Popasto? En Popasto sirve y bota a cuerpos de agua. Entonces dice, parámetros físico-químicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales
de aguas residuales domésticas y no domésticas de los prestadores de servicio público de alcantarillado a cuerpos de agua superficial. Los parámetros físico-químicos y sus valores límites máximos permisibles de los vertimientos portuales a las aguas residuales domésticas y las aguas domésticas de los prestadores de servicio público de alcantarillado a cumplir serán los siguientes. O sea, entonces miren ustedes, aquí hay una serie de parámetros. ¿Qué hay? Dice, generales, pH, DQO, DBO, sólidos, por eso vimos nosotros esos sólidos totales, sólidos volátiles, etc. Porque aquí tenemos sólidos sedimentables, aquí por eso decíamos el Koninghoff, grasas y aceites, sus sustancias activas al azul de metileno, hidrocarburos, compuestos de fósforo, compuestos de nitrógeno, y esto sigue, ¿no? Entonces, veamos, estos son los parámetros que no deben sobrepasar. Por ejemplo, la de QO, o la de, sí, aquí hay una división, bien, aguas residuales domésticas, estos son domésticos, ¿no? De las soluciones individuales de saneamiento de viviendas unifamiliares o bifamiliares, o sea, estas son una o dos viviendas que están vertiendo directamente al río. Entonces dice, por ejemplo, demanda química de oxígeno, hay que hacerlo. Máximo tiene que tener 200 estas aguas. Porque si pasan de ahí son contaminadas. Y aquí estamos hablando, miren, aguas residuales, aguas residuales domésticas y de las aguas residuales no domésticas, o sea, son aguas urbanas, ¿no? De los provenientes de los prestadores de servicio público de alcantarillado a cuerpo de agua superficial. Aquí hay, dice, con una carga menor o igual a 600 kilos día de DBO5. Entonces, ¿cómo esto, no? Entonces, transformamos miligramos por litro a kilos día. Bueno, entonces, tenemos esta carga. Cuando esta carga es menor a 625, entonces utilizamos esto. Por ejemplo, DBO, por ejemplo, aquí, la demanda bioquímica de oxígeno, ¿no? Entonces dice que es la DBO máximo 90, pero cuando la carga es esta, la DBO máximo 90. Y la DQO dice máximo 180, cuando la carga es esta, con una carga menor. Entonces, ese es un concepto. El nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Dice análisis y reporte, no tiene elemento. Pero veamos este cuadrito aquí. Aguas residuales domésticas y no domésticas, con una carga mayor a 6.200 kilos día y menor o igual a 3.000, cuando tiene dentro de estos rangos de 625 hasta 3.000, pues la demanda química de oxígeno, miren ustedes, tiene que ser máximo 180, la DBO máximo 90. Cuando dice aguas residuales domésticas y no domésticas con una carga mayor a 3.000, entonces tendríamos nosotros que la DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, es 150 y la demanda bioquímica de oxígeno es 70, con carga mayor a 3.000 kilos día de DBO. Y aquí están sólidos totales, o sea que es básicamente estos 4 o 5 parámetros. Pero hay algo importante que es esto, ¿no? Con carga mayor o igual a mayor de 625 a 3.000. Y este es mayor a 3.000. Bueno, ahí el parágrafo dice. Entonces, este es, ¿no? Para, decíamos nosotros, alcantarillados, ¿no? Miren ustedes, por eso hay que alcantarillados a cuerpos de aguas superficiales. O sea, eso tiene que cumplir en Popasto. Entonces dice, capítulo 5, sexto, parámetros físico-químicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas a cuerpos de aguas superficiales, ¿no? O sea, una industria que está botando al río. ¿Sí?
una urbanización que está botando al río. No está botando al alcantarillado y del alcantarillado al río. Entonces dice, parámetros y sus valores límites máximos permisibles de los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas a cuerpo de agua superficial. Entonces, aquí miren ustedes que vienen, dicen los parámetros físico-químicos y sus valores límites máximos permisibles de los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas a cuerpos de aguas superficiales de las actividades productivas de agroindustria y ganadería serán los siguientes. Aquí viene ¿qué actividad? ¿No? Entonces usted dice procesamiento de hortalizas, frutas, esa es la actividad de la industria. Entonces, para lanzar, si yo tengo una de banda química de oxígeno menos de 150, no hago nada, ¿no? La DBO es menos de 50, pues no hago nada, pero si es más de 50 ya hay que, por eso son límites, siempre límites. Beneficio de beneficiaderos de café, procesos de, ¿no?, plátano y banano, producción de azúcares, ¿no?, etcétera. Aquí hay una serie de, ¿no? Entonces usted dice, por ejemplo, procesos de post cosecha de plátano y banano, ¿no? Entonces aquí tiene usted producción de azúcar y derivados, ¿no? Entonces ahí ganadería, por ejemplo, ¿no? Aquí la ganadería de bovinos, ¿no?, búfalo equinos, ¿no? Entonces aquí pues están, ¿no?, los diferentes valores, por ejemplo, demanda química de oxígeno, 500, ¿no?, cuando va a botar el río. Demanda DBO, 250. Límites máximos. Si tiene más de esto, tiene que tratarlo. Si tiene menos, bueno, puede verter directamente al río. Miren ustedes, actividad minera, ¿no?, que están botando directamente al río. Aquí están los parámetros límites, ¿no? Si pasan de esos, tienen que utilizar procesos de tratamiento. Si no los pasan, no. Actividades de hidrocarburos también, ¿no? ¿Qué otras actividades hay aquí? Actividades de productos alimenticios y bebidas. Entonces, elaboración de productos alimenticios. La demanda química de oxígeno puede ser de 600. Demanda bioquímica puede ser hasta 400. Entonces, si yo me sobrepaso esto, pues tiene que usted mandar su tratamiento. Bueno, aquí elaboración de productos lácteos, por ejemplo, ¿no? La DBO 450, la DBO digo 250, la DQO 450, sólidos totales. Aquí están los valores, ¿no? Elaboración de aceite y grasas de origen animal, elaboración de café, están todos los datos. Actividades de fabricación y manufactura de bienes. Entonces aquí están todos. Usted dice, bueno, que yo voy a fabricar productos textiles. Bueno, entonces productos textiles. Usted no puede enviar un agua máximo hasta 400 de DQO. De DBO máximo hasta 200. Si ya se pasa, tiene que hacer tratamiento. Y esto le van a estar revisando. Usted dice, el máximo la DBO o máximo la DQO va a ser esto. Si se pasa, ya tiene que colocar tasa retributiva porque usted está contaminando el medio ambiente. Entonces, seguimos aquí. Y otras, fabricación de papel y cartón, fabricación de papel y cartón, fabricación de abonos y compuestos, fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de productos, fabricación de pigmentos inorgánicos. Hay todo lo que fabricación de ácidos orgánicos y sus sales, por ejemplo. La DQO máximo 180 y la DBO 50, ¿no? La ponen, ¿no?, templada, pues, ¿no? A de 50 rapidito. Bueno, ¿qué más viene aquí? ¿Qué otras industrias están en esta parte? Seguimos con industrias, etcétera. No vamos a ver todo esto porque nos echaríamos 2 días, pero sí lo importante: imprenta y litografías, elaboración de bebidas alcohólicas, ¿no? La de QO 3000, dice, la demanda bioquímica de oxígeno puede pasar los 1500. Tienen cargas muy contaminantes. Bien, actividades, este es
Actividades asociadas con servicios y otras actividades. Parámetros físico-químicos a monitorear y sus valores límites máximos permitibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas y no domésticas, de actividades asociadas con servicios y otras actividades. Los parámetros físico-químicos y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas de las actividades de servicios y otras actividades a cumplir son los siguientes. Fuera de las que hay allí, pues hay servicios, ¿no? Por ejemplo, generación de energía eléctrica, ¿no? Tratamiento y disposición de residuos. Mire, la demanda bioquímica de oxígeno no puede pasar de 2.000. Y en los lixiviados tengo 10.000, 12.000, hay que tratarlo. La DBO dice de 800. En los lixiviados tengo 3.000, 4.000, hay que tratarlo. ¿Qué otras? Estos no, son servicios que no hemos tocado allá, ¿no? Generación de energía, tratamiento de residuos sólidos, ¿no? Mire, ¿no? Actividades de atención a la salud humana y atención médica y sin internación, ¿no? Entonces, la demanda bioquímica de oxígeno, 200. La BO, la química de oxígeno, la biológica, 150. Actividades de atención a la salud humana, hemodiálisis y diálisis peritoneal, pues es otro, ¿no? Porque estas aguas sí son muy contaminadas, ¿no? Muy contaminadas. Entonces, por ejemplo, yo tengo un hospital, una clínica. Entonces yo digo, actividades de la salud. ¿Cuánto tengo que salir? Con la DBO de 200, la DQO de 200 y la DBO de 150. Si ya sale más de esto, pues tengo que, estoy botándolo directamente arriba, ¿no? Bueno. Entonces, mucho ojo a esta actividad de la salud, ¿no? Hospitales, clínicas, etc. Atención a la salud humana, atención médica, alcalinidad, dureza cálcica, dureza fetal. Bueno, actividades industriales y comerciales o de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos, ¿no? 5 y 6, y convertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales, parámetros físico-químicos y valores mínimos máximos permisibles de los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas para actividades industriales y comerciales y de servicios diferentes a las contempladas en los capítulos 5 y 6, convertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales. Entonces dice los parámetros y valores permisibles en los vertimientos portales de aguas residuales no domésticas para las actividades y de servicios diferentes de las contempladas en los capítulos 5 y 6. Entonces, aquí, si no contempla otra, pues entonces, diferentes, entonces, aquí hay DBO, DQO, entonces, depende de lo que todo aquí es, por eso dice, para actividades industriales, comerciales y de servicios diferentes a las contempladas en el 5 y en el 6. Estas son aguas superficiales. Si no la hay, pues esto. Ven, dice, parámetro físico-químico y sus valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales de aguas residuales y no domésticas al alcantarillado público. A esto ya es diferente. Entonces, por ejemplo, una clínica va a verter al alcantarillado público. Ese es uno. El alcantarillado público va a verter al río. Ese es otro. Entonces, alcantarillado público a una fuente superficial. Otra es que la industria vierta directamente al agua superficial. En este caso, son vertimientos de aguas residuales no domésticas al alcantarillado público. Entonces dice DBO, se aplicarán las mismas exigencias establecidas, aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo de la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpo de aguas superficiales multiplicado por un factor de 1,5. Miren ustedes qué hace 1,5. 1,5 es para la DBO química, para sólidos, sedimentables y grasas de aceites. De ahí se aplican las mismas normas de aquí en adelante, de aquí hacia abajo, compuestos las mismas
para fuentes superficiales. Pero estas 1, 2, 3, 4, 5, se multiplican por un valor de 1,5. Ejemplo, vamos a ver esos dos pitales que decimos. Por eso les dije yo que la generación de energía eléctrica, actividades de la salud. Entonces dice que el demanda química de oxígeno tanto, pero ¿no? Digamos que es 200 y yo tuve una DBO, ¿no? De una DBO de 150, entonces es lo mismo, es decir, la DBO que yo tenga la tengo que multiplicar por 1,5, o sea, es más restringido. O sea, si yo tengo una DBO de 100 y por 1,5, 150. Pero si yo tengo una DBO de 130, ¿no? Sería 130 por 1,5 sería 200, ¿no? Entonces yo digo, mire, yo tenía 130 por 1,5 me dio 200 y la DBO solamente es 150. Entonces me pasé. Entonces, como ya se pasó a usted, entonces tiene que ser tratamiento. Y este cuadrito, por eso les decía yo, este cuadrito pues me dice esto. Entonces me dice acá, al final, dice, por ejemplo, demanda bioquímica. Se aplican las mismas exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales, multiplicado por un factor de 1,5. Entonces, si yo obtengo una DBO, por ejemplo, de 100, digo, lo multiplico por 1,5 y estoy al límite. Pero si yo tengo una DBO de 120 y lo multiplico por 1,5, me da 180. Es más de 150 lo que me está diciendo. Por eso estos 4 factores, estos 5 factores, se multiplican por un factor de 1,5. Y este no. Dice, se aplican las mismas las exigencias establecidas para el parámetro respectivo en la actividad específica para los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales. O sea que aquí no, todo lo que se dijo allá anteriormente para cuerpos de aguas superficiales es igual en este caso, solamente para esos 5 parámetros. Y aquí están las disposiciones finales de ese sistema, ¿no? Bien, entonces esto era lo que yo quería, hacer un análisis de esta resolución 0631 del 7 de marzo de 2015, porque esa es bien importante y nosotros vamos a tenerla en cuenta. Si usted dice, bueno, yo voy a meter el alcantarillado de mi población al río, pues está vertiendo de alcantarillado al río, entonces los parámetros máximos son tales y tales y tales. Si usted no sobrepasa esos parámetros en su agua, pues no hay problema, vierte directamente. Pero si sobrepasa esos parámetros, pues tiene que hacer planta de tratamiento de aguas residuales porque está generando problemas en el río. En este caso, pues si no hace plantas, pues lo que hace es pagar una tasa retributiva. Bueno, señores estudiantes, muchas gracias por su atención y como siempre, energías positivas.